Ana, hola. Vicente, buenas noches, ¿nos escuchas? Ahí Sí, está. os escucho. Buenas noches. Está muteado. ¿Me oís? Hola, hola. Yo sí que os escucho. Te escuchamos perfecto. Bueno, impecable. Pues un placer estar con todos vosotros y gracias, gracias Fernando por la invitación. Bueno, me habéis pedido que hable 20 minutos sobre la ciudad y quería quería explicaros algunas cosas. Bueno, como sabéis, fui arquitecto jefe de Barcelona del año 2011 al 2015 y uno de los temas fundamentales es la idea de mi trabajo, que fue en una época de crisis, después de la crisis del 2008, fue la idea de tener una visión de futuro. Porque básicamente el gran drama que existe cuando trabajas en los entes municipales es que básicamente el día a día te come, ¿no? Básicamente lo que se hace es trabajar para resolver problemas a corto plazo y no tener nunca una visión estratégica. Entonces, en esta visión y viendo cuál había sido la historia de Barcelona desde la fundación por los romanos y sus diversas épocas con las murallas y los crecimientos que había tenido, en realidad me interesó y planeamos una ciudad para el año 2050, donde ya empezábamos a hablar de la ciudad de los cero emisiones, que en aquel momento parecía una utopía, pero hoy en día es el mantra oficial de la Unión Europea, ¿no? Cualquier caso, en el marco este de estos últimos 150 años, a mí siempre me ha interesado la matemática de la historia porque creo que en muchas ocasiones en la historia podemos encontrar claves para definir el futuro. Siempre he sido alguien que ha trabajado mucho en visiones futurísticas de la ciudad, pero cada vez más me interesa como la historia. Y en realidad lo que podemos ver es que cada 50 años, desde la revolución industrial, ha habido un modelo radicalmente diferente de ciudad y hemos sido capaces de hacer estos cambios y ahora exactamente estamos en uno de estos momentos históricos de cambio, ¿no? Por lo tanto, hay que ver el futuro de una manera tan radical como los cambios que vais a ver ahora, como además siempre los cambios se producen cuando hay nuevos paradigmas, cuando hay crisis como la guerra, las guerras en Europa a finales del siglo XIX, la primera revolución industrial y cómo todo esto en realidad dio como resultado, y seré evidentemente muy breve, ¿no? Para explicar cada uno de estos momentos, pero la ciudad que todavía hoy tenemos en la calle que todavía tenemos hoy en nuestras ciudades, la calle industrial, con la segregación de los tráficos, el arbolado, la iluminación, etcétera, es producto de este momento. Y como sabéis, en Barcelona, Ildefonso Cerdá acuñó la palabra urbanización que todavía seguimos usando. Voy a dar un salto muy brutal para que veáis la diferencia entre esta ciudad, en el fondo utópica Cerdá era un utopista, un socialista, le llamaban un socialista utópico, porque quería reformar las ciudades a través de la ciencia, ¿no? Cerdá publicó la Teoría General de la Urbanización el mismo año que Marx publicó El Capital. Y había quien quería hacer la revolución social para luego igualar las condiciones de vida de todas las personas, y había gente como Cerdá que quería a través de la ciencia y a través de un dibujo como este, ¿no? Igualar la condición de la vida y del acceso a los servicios de todas las personas. Sin embargo, 50 años más tarde hubo un cambio, también fue la Primera Guerra Mundial, había todos unos cambios tecnológicos importantes, hubo la llamada gripe española, y desde el punto de vista urbanístico, como veis, el modelo que salía del urbanismo de Le Corbusier y de Gilbert Seymour y de otros, era una ciudad donde había segregación urbana, ya no había aquella mixicidad que proponía Cerdá, habían
aquí está cambiando los nombres, se empezaba a hablar de las estructuras de hormigón, había una nueva tecnología que eran los automóviles que lo iba a cambiar todo, y todo esto desarrolló un tipo de ciudad totalmente diferente, una ciudad muy orientada al automóvil, una ciudad también donde empezaban a haber rascacielos con segregación funcional, y todos conocemos ejemplos de este modelo de ciudad, ¿no? Los años 50 años más tarde, de alguna manera ha acabado la visión moderna con el mayo del 68 en París y la crisis del petróleo, pues empezó a haber otra visión respecto a cómo hacer ciudades, la idea del reciclaje urbano, ¿no? Si en los años 50 y 60 se abandonaron los centros de las ciudades, ahora queríamos volver al centro de las ciudades, ¿no? Barcelona fue una de las ciudades capitales para desarrollar la idea del espacio público, y la idea de que había que volver al centro, caminarlo y habitarlo, etcétera, ¿no? Y evidentemente también todo esto tuvo un origen muy importante en la arquitectura italiana, y cómo todo esto se estructuró a través de versiones más o menos modernas, pero una derivada de ello es el Guggenheim y el efecto de la turistificación de nuestras ciudades, ¿no? Volver a las ciudades. Pero claro, 50 años más tarde, ahora tenemos otras crisis y otros retos. Tenemos el reto del cambio climático, hemos tenido el COVID, que ha sido como un gran susto que nos han dado al mundo, y que parece que ya hemos olvidado. Y básicamente también en todos estos años la idea del medio ambiente y la relación con la ciudad empezaba a hablar de cosas, mientras se hacían los acuerdos de París firmaba en el año 2015, pues básicamente, por ejemplo, en Valencia se hacían planes para la acción territorial sobre prevención del riesgo de inundación en la Comunidad Valenciana. Eh, si comparáramos este mapa con la fotografía de las inundaciones que han habido en Valencia, sería exactamente el mismo dibujo. La consecuencia de conocer la ciencia y no aplicarla es esta. Yo, como quizás sepáis, yo nací en Valencia, y por lo tanto todo esto que ha pasado estos días aquí pues me afecta mucho. He tenido amigos que han perdido su casa y curiosamente su automóvil, ¿no? Parece que la naturaleza no encaja bien con los automóviles, ¿no? Que han sido los que han representado mejor el hundimiento, ¿no? El hundimiento de las ciudades, pero el hundimiento en realidad un hundimiento anunciado, ¿no? Un hundimiento muy racionalizado, definido en planes, ¿no? Como este, que ya nos venía a decir cómo la ciudad se iba a inundar, ¿no? Yo básicamente, por lo tanto, en los últimos años hemos estado trabajando en ver cómo cuál es este nuevo paradigma urbano que sale después de la ciudad industrial, de esta ciudad que en China, digamos, 100 años después de Hilbert-Seymer, en China siguen construyendo todavía así, ¿no? Y empezamos a hablar de las biociudades, o de las ciudades que utilizan los recursos naturales de una manera, digamos, avanzada, ¿no? De cómo producir alimentos locales, cómo usar energía renovable, cómo usar nuevos materiales para la construcción de los edificios. Y en este contexto os quería enseñar dos proyectos. Uno de ellos desarrollamos en Shuang, en Beijing, cerca de Beijing, una nueva ciudad que se planteaba como una ciudad, como veis, con una traza poco china, ¿no? Parece una ciudad mucho más europea, a pesar de que la escala de la naturaleza, en los casos de los chinos, siempre es muy brutal, como en este caso, y donde nosotros planteábamos un nuevo modelo de bloque urbano. Este concurso además se hizo durante la pandemia. Estábamos aquí, yo estaba en esta habitación donde estoy ahora, y trabajando con mis colaboradores de manera remoto, pero proponíamos unificar el bloque europeo, los bloques aislados modernos, pero también introducir la idea de la productividad, de la idea de volver a ser productivos en las ciudades a través de invernaderos solares en las cubiertas, ¿no? Por lo tanto, hicimos esta propuesta para estos bloques, que ganó el primer premio de este concurso internacional, donde básicamente proponíamos unas estructuras de madera. Proponíamos que en la parte superior hubieran invernaderos, que hubieran patios de manzana, como en la Viena de los años 20 o en la Barcelona soñada por Cerdá.
Y donde otro elemento fundamental, y esto es algo que las ciudades han olvidado, las ciudades son depredadoras de recursos que les vienen de la naturaleza. Las ciudades importan recursos y producen basura. El presupuesto más grande de todas las ciudades del mundo, casi el 25 o el 30%, es para la recogida de las basuras. Y por lo tanto, la idea de poder diseñar el ciclo de la materia o el ciclo metabólico de las ciudades en conexión con la naturaleza, saber qué materiales, qué recursos cogemos de la naturaleza, los llevamos a las ciudades y los manipulamos, pero cómo las ciudades a su vez retroalimentan a la naturaleza es un tema fundamental, ¿no? El tema ya no son las ciudades, sino que el tema es una visión holística del territorio, del mundo, que tiene que lograr un balance, porque estamos inmersos en una gran batalla que está relacionada con el cambio climático y relacionada también con la devastación de los recursos del planeta, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, a través del proyecto también y del proyecto urbano, ¿no? Sabéis que en Barcelona los arquitectos somos arquitectos y urbanistas porque trabajamos en estas múltiples escalas, pues básicamente proponíamos y visualizamos cómo podíamos hacer edificios de vivienda que tuvieran lugares de trabajo en la cubierta, que tuvieran también estos invernaderos y donde proponíamos una sección urbana donde en la cubierta hubieran invernaderos solares, hubieran viviendas, en la planta baja hubieran también lugares donde se trabaja y se produce, incluyendo laboratorios de fabricación, etcétera, ¿no? Y básicamente también con la idea de los equipamientos en la escala de los barrios, con una idea que en el fondo también ocurría en París o en la Viena de los años 20, y donde la idea de introducir la agricultura, que parece en un país como Argentina, igual esto no se entenderá, pero la idea de producir cerca del lugar donde se va a consumir es un paradigma fundamental para la economía de los próximos años. Ya ha empezado a ocurrir, ¿no? En los años 80 y 90 dijimos que fabriquen los chinos, ¿no? Y las economías occidentales lo que hicieron fue desprenderse de la producción, y cuando llegaron la crisis nos dimos cuenta que teníamos que volver a recuperar esto, no como una manera aislacionista, sino como una manera práctica y ecológica de poder tener control de nuestras vidas y de nuestro futuro, ¿no? En este caso estudiamos diversas maneras de producir alimentos en la ciudad y dibujamos algunas de ellas, como esta idea de los invernaderos en las cubiertas de los edificios, y también que estos patios de manzana también fueran, o de cuadras, como decís vosotros, también fueran lugares productivos, que hubieran mercados también vinculados a esta producción, y también que hubieran laboratorios de fabricación donde, curiosamente, durante la pandemia, desde nuestro instituto, el Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña, nuestros estudiantes frikis produjeron máscaras de aquellas con plástico cuando no habían mascarillas, ¿no?, en el mundo, y básicamente salvaron en España. Los frikis imprimieron más de 800.000 máscaras que salvaron seguro decenas de vidas, mientras había especulación increíble con la compra y venta de mascarillas, ¿no? Curiosamente, este concurso lo ganamos, pero no lo pudimos construir porque no pudimos viajar a China, y también, digamos, allí las cosas en muchas ocasiones quieren ser mucho más prácticos a corto plazo, pero al mismo tiempo se convocó un concurso en Barcelona donde también hubo una declaración de emergencia climática por el ayuntamiento el año 2020, y afortunadamente una de las acciones que hicieron fue convocar concursos de vivienda donde la rebaja del precio en las propuestas puntuaba muy poco, pero la reducción de los plazos puntuaba mucho, y la reducción de las emisiones de los edificios también puntuaban mucho, ¿no? Entonces, nuestra propuesta y el diseño también, nuestra propuesta fue seleccionada como ganadora, y básicamente en los últimos años hemos estado construyendo el que ahora es el edificio más alto de España construido en madera, ¿no? Un edificio que en realidad el concurso, el título era Terrazas para la Vida, era nuestro lema, porque durante la pandemia pensamos que teníamos que recuperar la idea esta del espacio exterior, que son los balcones, ¿no? Y como dice alguien que me han dicho hoy la frase, su balcón es la ciudad de los demás, ¿no? La idea de que el balcón forma parte del espacio público a múltiples niveles, ¿no?
unas viviendas como muy racionales, donde, como veis, toda la estructura es de madera y donde a través de los desarrollos de nuevas tecnologías, como lo que se llama el cross-laminated timber, se pueden hacer construcciones con industrias como esta, se pueden hacer construcciones de muros de carga de madera, lo cual es algo insólito volver a la idea del muro de carga, pero ahora a través de materiales ecológicos como la madera, ¿no? Un muro de carga y techos, ¿no? de madera. Con unos paneles que son industrializados, es decir, el montaje de este edificio se realizó, de la estructura del edificio se hizo prácticamente en 1 mes y medio, mientras en una estructura de hormigón hubiera tardado 6 o 7 meses, y donde también hay todo un proceso seriado y racional de construir. Por lo tanto, es una idea que nos remite a la idea de la ciudad industrial del siglo XX, pero en aquellos momentos la ciudad industrial era hacer todas las casas iguales para ser más eficientes, y ahora la nueva industria nos permite hacer todas las casas diferentes o diseñar de una manera paramétrica, abierta y flexible, utilizando pues la fabricación digital, como ocurre en las fábricas de producción de madera. El resultado de todo esto es que durante el proceso del concurso tuvimos la capacidad de negociar con el ayuntamiento esta idea de construir un invernadero en la cubierta y poner un laboratorio de fabricación en la planta baja, ¿no? Siguiendo las ideas que habíamos visto en China. Y al final esto es lo que ha ocurrido. Conseguimos, esta ya es la entrada del edificio con el patio interior, son viviendas de 60 metros cuadrados, hay 40 viviendas con grandes terrazas donde prácticamente puedes dormir atravesado, y donde en la parte superior hay un invernadero que permite producir alimentos que en este caso serán gestionados por una asociación y que básicamente esto ya está construido y se produce energía en la cubierta, y en la planta baja va a haber un laboratorio de fabricación donde los vecinos puedan producir y fabricar cosas para su uso diario, ¿no? Por lo tanto, de la idea del concurso al proyecto evolucionó hasta hacerse una realidad, y eh, para nosotros hay una idea como política muy fuerte dentro de este proyecto y del proyecto que hicimos en China, que es la idea del el empoderamiento de las comunidades, ¿no? Frente a estos, veis aquí a la derecha, edificios de vivienda, esto está en el barrio de San Martín, barrios obreros construidos en los años 50 y 60, esta reforma. Este lugar es la reforma de la fábrica Coca-Cola que ha salido de la ciudad. Básicamente, tenemos que hacer viviendas que empoderen a los ciudadanos, que ayuden a construir barrios y que permitan, en el fondo, que haya vivienda social asequible en alquiler para ayudar a controlar el precio en general de la vivienda, pero también para permitir que la ciudad siga siendo un lugar para que todas las personas puedan vivir. Y esto sería todo.